Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Hoy empezamos con agradecimientos a Natalia Nogués, que bancó el mostrador durante estos 2 días que pasaron. Mañana va a estar acá en la coconducción, así que simplemente es un alejamiento por las horas que dure la edición de hoy. A Wilmar Amaral, que también estuvo en los 2 días que pasaron y estará en un rato en su lado B. Y bueno, y nos tenemos que meter en la agenda informativa. Una agenda informativa dominada por discusiones políticas montevideanas y también nacionales. Y empezamos por lo segundo, porque trabajadores y trabajadoras del Hospital de Maldonado difundieron hoy imágenes y audios sobre el estado crítico en el que, según se dice, aparece el edificio de este centro asistencial. Denuncian falta de insumos básicos como gasas y analgésicos y también la clausura del bloque quirúrgico durante el fin de semana. Con respecto a este tema, también hay que decir que desde la administración de los servicios de salud del Estado, o sea, desde ACE, se refirieron a estos señalamientos. En un comunicado sostienen que el bloque quirúrgico no estuvo operativo entre jueves 4 de agosto y martes 9 de agosto por un brote de bacterias, pero aseguran que las operaciones se realizaron en San Carlos y que no hubo falta de materiales. Anunciaron que se está realizando un llamado a licitación para solucionar distintos problemas edilicios. Ahora vamos con el resto de los titulares. Declararon 14 personas por las denuncias de amenazas a ministras del tribunal que revocó la sentencia antivacunas del juez Recarey. Fiscal citó a declarar al director de la cárcel de mujeres tras muerte de una interna. Investiga posible omisión de asistencia. Organización liderada por el narco uruguayo Santiago Marcet estuvo detrás del atentado a la Brigada Antidrogas en Montevideo y las amenazas a la fiscal Mónica Ferrero. El Ministerio de Cultura intervino el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada por presuntas irregularidades, uso indiscriminado de fondos y falta de balances. El Frente Amplio anunció que propondrá cambios en la ley Cristal para que quien cometa falta grave no pueda ser candidato o candidata electoral. Vecinos a favor de la construcción de un puerto para cruceros en el dique Mauá se manifestaron. Denuncian despidos en la mutualista Casmu y el sindicato negocia con la directiva. Un estudio sobre el consumo revela una caída de 6% en el último mes. Los productos de limpieza y cuidado personal son los rubros que experimentan mayor rezago. Diputados de la coalición de gobierno decidieron que en la Cámara Baja la ley de medios no sea derogada en la rendición de cuentas. El Frente te escucha. Oportunidad y desafíos para el Frente Amplio. Análisis de Oscar Botinelli. China anunció el fin de ejercicios militares cerca de Taiwán. El expresidente paraguayo Fernando Lugo sufrió un ACV y está en coma inducido. Estamos en TV Ciudad y como siempre en Uniradio 107.7 FM, Montevideo, área metropolitana y uniradio.edu.uy. Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos siguen por ahí. Y empezamos rapidito con la agenda informativa montevideana en este caso, porque la presidenta de la departamental del Partido Nacional, Laura Raffo, realizó duras críticas contra TV Ciudad, al que acusó de ser un instrumento político de la Intendencia y también del Frente Amplio. La visión que tengo de TV Ciudad es que un medio público debería ser independiente y no tener ningún sesgo político. Es decir, los medios tienen que favorecer la democracia y por lo tanto, más aún un medio público no tendría que tener TV Ciudad tiene sesgos un sesgo políticos. Yo creo que... ¿Sesgo político o sesgo político partidario? Creo que tiene un sesgo político partidario, en este caso, pues estamos hablando de administración, que hace 35 años que la gestiona el mismo partido. A mí no me parece mal que exista un canal que comunique y que esté poniendo al tanto a las personas de las distintas situaciones que se viven en la ciudad, siempre y cuando sea con objetividad y contribuya al fortalecimiento democrático. Y no por el rol en sí mismo que cuestionase el gasto de TV Ciudad. Yo creo que es, sí, claro, lo que nosotros cuestionamos es que sea utilizado como una herramienta política. Y ahora primer móvil de esta jornada. Adelante, Mariana Abreu, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? El saludo para todos. Estamos en la Junta Departamental de Montevideo. Aquí está presente la intendenta Carolina Cose, a quien vamos a aprovechar para consultarle por la formalización de este apoyo del Partido Nacional, de los ediles del Partido Nacional, al nuevo préstamo del BID. ¿Conformó este proceso y las negociaciones que culminaron en estos apoyos? Sí, la verdad, nosotros
muy contentos porque acá lo importante es que las obras lleguen a la población lo antes posible. Ahora ya se inicia con el BID la etapa de las misiones, como les habíamos adelantado a ellos y también al Partido Colorado, y la etapa de afinar los proyectos, afinar técnicamente, ¿verdad?, los proyectos que ya habíamos presentado. Así que adelante, seguimos con el plan B, este préstamo del BID es una parte del plan B, seguimos ahora, el fideicomiso ya fue aprobado por el Tribunal de Cuentas para los créditos a corto plazo y ya la semana que viene, además de esto, se va a estar presentando el proyecto de los créditos a corto plazo en la Junta, lo cual nos va a permitir no hacer lo mismo que estaba en el proyecto inicial del BID, pero sí poder desplegar nuestra estrategia de Montevideo Más Verde con más profundidad y tener también impacto en cuestiones de movilidad, de vialidad y también de espacios públicos. Eso viene la semana que viene, o sea, el plan B sigue avanzando, esto ha sido un hito que se ha cumplido parcialmente, tenemos que continuar, esto se va a terminar votando en la Junta recién sobre fin de año, ojalá que antes, los tiempos los marca el BID, porque digamos, nosotros aceleraremos todo lo que podamos, pero el BID tiene tiempos que no podemos sobreescribir, ¿verdad? Muy contentos, arriba, y las obras tienen que llegar. Quiero aprovechar de preguntarle por las palabras de Laura Raffo más temprano hoy en Primera Mañana, hablando de TV Ciudad como una herramienta político-partidaria, hizo alusión también a usted y al uso de los dineros de la Intendencia en este sentido. Bueno, yo, la verdad, te agradezco la pregunta. Yo no soy una persona que ande comentando los comentarios de los que comentan, pero verdaderamente hablar de TV Ciudad como una herramienta política es una falta de respeto a los trabajadores de TV Ciudad y denota desconocimiento. Se ve que es solo alguien que nunca miró TV Ciudad puede decir eso, porque en TV Ciudad son entrevistados todas las personas con total libertad, se trabaja con mucho profesionalismo. En TV Ciudad ha tenido voz y micrófono personas que dicen que TV Ciudad tiene que desaparecer, personas que están en contra de TV Ciudad y tienen micrófono, y creo que no es la forma de referirse a un medio público, como tampoco lo sería, ni lo fue antes, una forma de referirse al Canal 5, por decir algo. Así que me parece que yo tengo una enorme responsabilidad, soy la intendenta de Montevideo, tengo mucho trabajo. Le agradezco la pregunta porque no voy a expresarme más sobre este tema porque no tengo nada más que decir, porque la profesionalidad en TV Ciudad es importante. Y quiero decir también, para aclararle a la población, que no es verdad que la Intendencia destina menos dinero a las calles que a TV Ciudad. Es un grave error y voy a explicarlo con la mayor claridad posible. Primero, el presupuesto de vialidad es más del doble que el de TV Ciudad, pero además las calles es más que vialidad. Para reparar calles se destina lo que va a vialidad, pero también se destina lo que va al plan ABC, también se destina el dinero que le damos a los municipios para que hagan reparaciones, también se destinan las reparaciones de saneamiento, que también repara calles, y muchos otros proyectos más. Así que quiero decir que no es verdad que la Intendencia destina más a TV Ciudad que a las calles. Por el contrario, la Intendencia destina muchísimo más a la reparación de calles que a TV Ciudad. ¿Cree que la comparación no fue de buena fe? Yo estoy diciendo las cosas con exactitud y precisión. No voy a comentar lo que comentan otros, digo las cosas como son porque es lo que la gente se merece. Y tengo, como digo, muchísimo trabajo y cosas muy importantes para hacer para nuestra querida Montevideo. Recién me estaban hablando el préstamo del BID para la red de colectores. La semana que viene los préstamos a corto plazo ya se plantean acá en la Junta. Estamos a todo vapor y bueno, es eso lo que hay que hacer. Nos quedamos por aquí, justamente, eso decía la intendenta Cose. Seguimos repasando móviles. Está pronto Diego Martini. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes para todos. La bienvenida para vos. Estamos acá en la zona de la Ciudad Vieja, donde hay un encuentro de familiares de personas privadas de libertad. Está convocado por Graciela Barrera, exdirectora de Asfavide, también presidenta de la Fundación Alejandro Novo, y además está Jaime Saavedra, exdirector de la DINALI. Están en este momento reunidos entonces con familiares de personas privadas de libertad en lo que es este primer encuentro con estas características, así que estaremos ampliando en unos minutos nomás.
Muchas gracias, Diego. ¿De qué será el informe de hoy de Julieta Núñez Tomás? Bueno, ella misma lo adelanta. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Te extrañamos mucho. Bueno, muchas gracias por eso. Y Vamos a ahora hablar de- sí, a saber del tema. Vamos a hablar de seguridad, porque es un tema que estuvo en agenda al principio de esta semana, pero que vale la pena seguir desarrollándolo, porque pasan muchas cosas con respecto a la seguridad. Venimos de un fin de semana bastante cargado en términos de delitos, con 7 homicidios entre el viernes y el domingo, pero vamos a tratar de meternos un poquito más en profundidad sobre este tema. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no ha logrado el país combatir la delincuencia en estos últimos años? Porque no es algo que suceda únicamente ahora, y vamos a desarrollar un poquito sobre este tema en el informe. ¿Qué es lo necesario para que podamos cambiar de paradigma, cambiar de modelo de seguridad y construir una mejor convivencia? Vamos a hablar con el experto en seguridad pública colombiano Jorge Melizo. Así que en unos minutos nomás estaremos desarrollando sobre esto. Muchas gracias, Julieta. Les contamos que la Intendencia de Montevideo anunció que aumentará en más de 200 millones de pesos la inversión del Departamento de Movilidad para 2023. Por ejemplo, con la creación de 5 nuevas líneas de ómnibus y la incorporación de 80 controladores centralizados para potenciar al Centro de Gestión de Movilidad. El aumento de las inversiones se dará mediante fondos propios del Departamento de Movilidad, pasando de 630 millones de pesos en 2021 a 793 millones para el año que viene. Dentro de los planes en materia de vialidad, Intamusu destacó el fortalecimiento de la red vial departamental y la red secundaria barrial mediante el mantenimiento y la construcción de 1.140.600 metros cuadrados de pavimentos y 60.000 metros lineales de cunetas y banquinas. En lo que respecta al tránsito, se apuntará a disminuir la siniestralidad a un nivel menor o igual a 6 cada 100.000 habitantes, aumentando la capacidad de control y mejorando la infraestructura. Entre otras acciones, se intervendrán 3.500 carteles de señalización entre nuevos y existentes, se demarcarán 20.000 metros cuadrados de cordones y calzadas y ampliarán las iniciativas para promover el transporte alternativo y sustentable. Otro proyecto para 2023 es potenciar el Centro de Gestión de Movilidad, Comunidad de Operación Inteligente, con la incorporación de 80 controladores y la definición de 8 nuevas rutas para medición de tiempos de viaje. En relación con el transporte urbano, las metas para 2023 se focalizarán en ampliar la accesibilidad y la oferta de servicios, con la reestructuración o generación de 5 nuevas líneas, la instalación de un centenar de refugios y la recuperación de otros 150. Ya se refirió formalmente a la situación del Hospital de Maldonado. Según un comunicado justamente de ese organismo público, por un brote de bacterias, el bloque quirúrgico no estuvo operativo entre las 18 horas del jueves 4 de agosto y las 19 horas del martes 9 de agosto. El comunicado añade que la determinación fue tomada por el Comité de Infecciones y la dirección del hospital, con el aval de la Dirección Departamental de Salud de Maldonado, la Unidad de Epidemiología y el Comité de Infecciones del MSP. Durante ese lapso, las operaciones fueron realizadas en el Hospital de San Carlos, por lo que se trasladó al bloque de Maldonado. Ante esta situación, se procedió a la desinfección del bloque con bomba de peróxido. Si bien el centro de esterilización del Hospital de Maldonado permaneció cerrado, los días que estuvo inactivo el bloque quirúrgico, todos los materiales fueron esterilizados en el Hospital de San Carlos. Si bien hay dificultades puntuales en la entrega de analgésicos por parte de laboratorios a nivel del Sistema Nacional Integrado de Salud, no existen problemas de analgesia en el hospital, es decir, que no quedan pacientes sin que se les haya proporcionado medicación, ya que existen otros analgésicos. Sobre las humedades en la puerta de emergencia, se informó que se originan en los baños de médicos de guardia ubicados en la planta superior a emergencia. Para su reparación se han realizado 2 llamados a licitación abreviada y se presentaron 6 empresas. El Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, les contamos que intervino al Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada tras varias denuncias de socios por presuntas irregularidades, uso indiscriminado de fondos y falta de balances. Esto supone la separación del cargo de las autoridades, la remoción de las autoridades justamente por 6 meses, y durante ese periodo una persona interventora estará al frente de la organización. Estamos con una sensación encontrada de sentimientos, porque no es una linda noticia llegar a una intervención, pero a veces la medida cautelar que puede solucionar un montón de cosas es eso, es que de alguna forma quien ejerce la rectoría en determinada área, como es el Ministerio de Educación y Cultura, ponga orden a la casa. Nosotros empezamos esta denuncia, hablo de nosotros por el departamento de Florida, que es donde yo estoy en este momento, fines del 2019 con las elecciones donde sale electo el presidente Néstor Burruchaga. Y ahí nosotros, principios del 2020, las elecciones fueron final de 2019,
principios del 2020 radicamos la denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura. Posteriormente se fueron sumando otros compañeros, por ejemplo, una compañera de Canelones, que en el mismo acto eleccionario fue impedida de ejercer su derecho a votar, al punto que tuvo que llamar a un escribano y labrar un acta. Posteriormente nos encontramos con un compañero de Flores, y a través de él nos enteramos que existe una radio en Flores comunitaria, de la cual la masa social nunca tuvo liquidez de sus balances. No sabemos si esa radio tiene haberes o saldo deudor, o sea, no sabíamos nada. Las denuncias empezaron a ser cada vez mayores y por eso también tanto se enlenteció este proceso del MEC. Los usuarios de Florida sostienen que no tienen claro cuál es el padrón, aunque estiman que son unos 7.000 socios actualmente. También señalan que no tienen representante social en la Junta Nacional de Salud, a pesar de que la ley así lo indica. Por una decisión inconsulta que tuvo esta directiva, en su momento se hizo público, con apreciaciones no muy felices para quien era el presidente de JUNASA, doctor González Machado. Nosotros no tenemos representación en la JUNASA, porque, insisto, por decisión de presidente en ese momento y secretaria, sin aval de la comisión directiva, ni menos de la masa social, y no tenemos quien nos represente en la JUNASA. Se iniciaron negociaciones entre el sindicato de quienes trabajan en el CASMU y la patronal ante situaciones que se tildan desde el sindicato como de despidos arbitrarios y también pidiendo que se respete un convenio asistencial vigente para los 4.000 trabajadores y trabajadoras que allí se desempeñan, pero también abarcativo a sus familias y a personas jubiladas que trabajaron en la institución. Y ahí llegamos a un acuerdo en donde estábamos trancados por un despido de una compañera que había acatado una resolución de paro. Se resolvió allí llegar a un acuerdo de abrir instancias de diálogos a partir del día de ayer, levantando ese despido y nosotros levantando las medidas que teníamos resueltas, y la institución con el compromiso de suspender despidos hasta tanto, salvo situaciones de esas que son flagrantes, digamos, ¿no? Y habilitar esta instancia de diálogo, en donde en el día de ayer comenzó. En primer lugar tuvimos una bipartita para tratar el tema del convenio colectivo a nivel asistencial, que era una de nuestras primeras preocupaciones en torno al tema de que nos iban quitando derechos y íbamos perdiendo beneficios, un colectivo tan grande como el nuestro, en donde tenemos todos los trabajadores del CASMU, más su familia, más los compañeros jubilados. Y ahora cambiamos de tema porque el fiscal Fernando Romano investiga el caso de una mujer privada de libertad fallecida el pasado viernes en la unidad penitenciaria número 5 por causas que de momento se desconocen. La denuncia en Fiscalía fue presentada por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Juan Miguel Petit. Vale decir también que hubo una protesta previamente de varias internas por lo que se define como omisión de asistencia. La mujer fallecida había tenido antes un intento de autoeliminación. Tras la autopsia correspondiente se detectó que no hubo signos de violencia en la muerte de la mujer privada de libertad de 31 años en la cárcel de mujeres. El hecho ocurrió el viernes pasado después que la mujer asistiera a enfermería el día miércoles y pasara todo el jueves en su cama. Por este motivo se espera el resultado del examen toxicológico para saber qué ingirió y qué pudo haber determinado su fallecimiento. El fiscal Fernando Romano, quien lleva adelante la investigación, está en contacto con el comisionado parlamentario Petit, quien recorrió la unidad 5 y dialogó con varias internas, quienes a su vez le plantearon las falencias que allí se viven. A su vez, Petit presentó una denuncia en Fiscalía por omisión de asistencia. Nosotros todavía no sabemos bien la causa de muerte. Si bien podemos sí adelantar que el cuerpo no presenta violencias externas, todavía no tenemos específicamente dado cuál fue el motivo de la muerte. Coadyuva en la medida de que el comisionado tiene mucha información, de la cual tiene muchísima más información que lo que contamos nosotros, y evidentemente coadyuva. Yo incluso tuvimos una conversación con Petit y bueno, él es muy claro en el panorama de lo que es el sistema carcelario y fundamentalmente la cárcel de mujeres, que del año 2020 al 2021
en población carcelaria en relación a los varones creció un 28%, mientras que las cárceles con varones o con hombres creció un 9% en relación del 2020 a 2021. La línea de investigación va a ir por el lado de tener el informe definitivo de toxicología, saber si ingirió si es que ingirió pastillas, qué tipo de pastillas son, si se puede determinar la cantidad, qué fue lo que en definitiva ocasionó la muerte de la reclusa. Tenemos información de que ya había tenido un intento de autoeliminación. Queremos saber si existe algún protocolo de actuación dentro del INR para personas con estos problemas, o sea, si han tenido un problema de autoeliminación, qué controles el INR sigue o tiene, al igual que hace en relación a las personas privadas de libertad. Y ahora nuevo cambio de tema, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra investigando luego de una denuncia de acoso presentada al Comité Ejecutivo por algunas integrantes de la selección femenina mientras se disputaba la reciente Copa América. Según consignó El País, uno de los integrantes del cuerpo técnico acosó a una serie de integrantes del cuerpo técnico, y quiero decir del plantel, e hizo chistes de mal gusto, y la denuncia fue consignada en un informe elaborado por el director técnico del equipo. Matías Pérez, representante en el Comité Ejecutivo de la AUF de jugadores, árbitros y entrenadores, dijo mediante un comunicado que se encuentran ocupados y comprometidos con la realización de una investigación completa que ya inició por parte del Comité Ejecutivo de la AUF y la Dirección Ejecutiva. Expresó que llegarán al fondo del asunto y van a proceder de acuerdo a lo que se concluya y al derecho. Destaca que los temas del cuidado de las personas son muy relevantes para la AUF, para los funcionarios y para todo el mundo del fútbol, por lo que entiende que se debe dar un tratamiento serio e interno, por lo que aún no darán declaraciones por fuera de la institución. En tanto, desde la Mutual de Futbolistas prefirieron no dar declaraciones, ya que entienden que deben cuidar a las denunciantes, quienes se encuentran muy afectadas por esta situación. Según informaron a MBD Noticias, están enterados desde que sucedió el hecho y están asesorando con su equipo de abogados y no esperaban que el tema saliera del ámbito privado, ya que las jóvenes querían mantener la reserva. Ahora móvil, llega otra vez Diego Martini. Adelante, Diego. Así es, Martín, volvemos acá a la Ciudad Vieja y estamos en contacto con Graciela Barrera y Jaime Saavedra, donde se viene desarrollando entonces este encuentro con familiares de personas privadas de libertad. Gracias por salir un segundito de este encuentro. ¿Y por qué se genera este encuentro, Graciela? Bueno, este encuentro se genera para ver si podemos aportar nuestro granito de arena, porque las personas privadas de libertad tienen familia. Y esas familias necesitan respuesta. Y nosotros lo que queremos es tratar de aunar a esas familias para tratar de buscar una red de contención, tratar de buscar ese apoyo, esa ayuda que tanto bien hace a cada familia. ¿Qué cosas han recibido hasta ahora, Jaime? Y gracias también por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, no, esto es confirmar que es una necesidad, que hay muchas problemáticas que son comunes y que se pueden procesar de modo constructivo, y para eso es necesario construir esta organización para que pueda relacionarse con la administración de modo maduro y plantear las dificultades que son comunes, especialmente en las unidades más grandes, las más complejas. Y bueno, es un pasito más, digamos, en un sentido esperanzador, tratando de que el sistema sea un poquito más humano de lo que es, ¿no? Y hay muchas familias, además, que todos los días viven con muchas angustias, muchos dolores, y bueno, que haya un paraguas que cobije todas esas angustias siempre es buena cosa. Aprovecho para consultarte, Graciela, porque sos alguien que ha recorrido mucho la unidad 5 allá en Carlos A. López, en Colón. El viernes falleció una persona privada de libertad, una mujer de 31 años. Las otras compañeras denuncian que hubo omisión de asistencia en lo que tiene que ver con asistencia de salud. El comisionado parlamentario Petit recorrió, habló con ellas, y bueno, los reclamos que ellas mismas les hicieron iban en esa línea, en falta de asistencia en salud, en diversas integralidades que tiene el sistema de salud. ¿Qué conocés vos y qué falencias sabés que hay allí? Mira, yo estuve allí el lunes junto a la diputada Verónica Mato, recorriendo también, y sí, es la misma línea, lo mismo que dijo Petit nos dijeron a nosotros, y es
Es una cosa enorme, enorme la falta de atención en salud que existe. Es uno de los grandes debes que hay hoy por hoy, la salud. Y también hago hincapié en la salud de los niños que están en la Unidad 9. Ahí también hay falencias, pero... Y salud mental es terrible, terrible. Bueno, así estamos. Graciela Barrera y Jaime Saavedra, les agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Seguirá este encuentro y seguiremos atentos a todo lo que pase. Volvemos a piso cuando quieran. Muchas gracias, Diego. Cambiamos de tema otra vez porque un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social difundido este martes reconoce que 72,6% de trabajadores y trabajadoras formales, o sea, más de 600.000 personas, tuvo pérdida de salario real. Este documento fue elaborado por la Unidad de Estadísticas, tomando como base los convenios colectivos de consejos de salarios del periodo que va de julio del año 2020 a julio de 2022. El sector más afectado involucra 10,8% del empleo formal, unas 92.136 personas, cuya pérdida de salario real fue superior a 4% en los últimos 2 años. Están vinculadas a los rubros más golpeados por la pandemia: comercio, servicios y transporte. Por su parte, para 193.127 personas que representan el 22,8% del empleo formal, la caída del poder adquisitivo es de entre 2,6 y 4%. Este grupo está mayoritariamente concentrado en otros rubros del transporte, la enseñanza en general y los medios de comunicación. El informe del Ministerio identificó un tercer grupo con pérdidas de entre 1 y 2,6% del salario real en 2 años, abarcando a 100.539 personas, 11,9% de la población empleada, en algunos subgrupos del comercio, del transporte y servicios de acompañantes. Otras 228.587 personas, 27% de las que mantuvieron el empleo entre julio de 2020 y julio de 2022, perdieron menos de 1% del salario. Esto se dio en algunos sectores rurales: la construcción, metalúrgica, supermercados, sistema financiero y medicamentos. Según el Ministerio de Trabajo, el restante 27,4% de las personas que trabajan, unas 232.385, no perdieron salario real. Se desempeñan en la industria química, salud, industria frigorífica, servicios portuarios, informática, agropecuario en general y servicio doméstico. Un estudio revela que el consumo cayó 6% en el último mes en nuestro país y que limpieza y cuidado personal son los rubros en los que la gente está consumiendo menos. Lo segmentamos por lo que es alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza. Las categorías que más están teniendo caídas son cuidado personal y limpieza. Si bien fueron las categorías que en pandemia tuvieron un mayor pico de ventas, luego en el 2021 ya los volúmenes estaban por debajo del año anterior, que habían tenido una meseta, y ahora no han logrado recuperar. Incluso dentro de ese consumo hemos visto que analizamos hoy lo que son las marcas A, B y C de las diferentes familias, y en todas las familias están creciendo las marcas C en detrimento fundamentalmente de las marcas A. El radar de mercado, que estudia una base fija de 1.500 locales comerciales, confirma una caída de las compras de enero a julio de un 5% con respecto al mismo periodo del año 2021. En Montevideo, las zonas donde ha disminuido mayormente el consumo son las más alejadas de la costa. Se está yendo hacia productos más económicos en detrimento de los productos caros. Este comportamiento lo hemos visto en todo lo que es el interior del país, que lo estuvimos segmentando por zona. Otro punto adicional en cuanto a comportamientos del consumo que vimos es en las categorías analizamos que se está dando un crecimiento de los tamaños grandes también versus los tamaños pequeños. Sé que están comprando tamaños grandes que son más económicos en general. Y en una actividad del Partido Nacional está hablando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Allí está el equipo de TV Ciudad con Mariana Abreu. ¿Y viejos o no? Te tengo que estar cerca acá el micrófono. Los de esta casa lo recuerdan como un éxito que no fue mío, sino fue de la juventud que llenó las urnas de nuestro partido para tener una de las mejores votaciones que la historia pudo tener. Cuando partidos políticos les costaba superar esa votación, los jóvenes llenaban de votos
las urnas y así espero que vuelva a suceder ahora este 1 de octubre. Tenemos ese temor, todos, intrínseco, que queremos tanto el instrumento que a veces no podemos olvidar que sigue siendo el mejor instrumento del país. El Partido Nacional es la herramienta para gobernar y generar felicidad en nuestro país y por lo tanto lo tenemos que cuidar. Cuidar incluso de aquellos que no lo honran. Y en esta mesa no le tembló el pulso a ninguno de los presidentes y a los miembros del directorio cuando tuvimos que sanear por inconductas de alguno que se decía blanco pero que no ejercía como tal, cuando en definitiva estaba haciendo un acto. Las palabras del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aquí en la sede del Partido Nacional, que hoy está de aniversario, cumpliendo 186 años, y hay varias autoridades del Partido Nacional, entre ellas la vicepresidenta Beatriz Argimón, también el presidente del directorio Pablo Iturralde, entre otros dirigentes políticos. Que tienen la obligación. Nos quedamos con esas palabras entonces de Heber, con el cierre de Mariana, y cambiamos de tema porque es tiempo de informe. La seguridad es tema y está Julieta Pronta. Gracias, Martín. Lo adelantábamos al principio, venimos de una semana en la que la seguridad vuelve a estar en debate porque venimos de un fin de semana bastante complejo con muchos delitos, en particular 7 homicidios entre el viernes y el domingo. Esto genera claramente una conmoción que hace que, bueno, se crucen declaraciones, que entre allí el debate en el terreno de lo político, pero también hay mucho para hablar de lo social, hay para hablar de las políticas públicas, para mirar un poco desde afuera esta situación que está sucediendo, que no es única. Como mencionábamos, hubo homicidios el viernes que conmocionaron bastante, los 2 homicidios que compartimos, aquí algunos testimonios de familiares y de vecinos de Marconi. También estuvo el homicidio de una persona privada de libertad en Salto, que apareció muerta en la calle, un homicidio en Cerro Norte y luego los homicidios del domingo, el domingo 7 de agosto, uno de un adolescente en Toledo, también un asesinato en Florida entre hermanos y un joven que fue asesinado en Carrasco Norte. Pero como decíamos, esto no es que no tenga antecedentes en nuestra historia, sí sucedió que, bueno, escuchábamos recién en realidad las palabras del ministro Luis Alberto Heber comentando algunas cuestiones vinculadas al Partido Nacional, pero que también ha tenido mucho que hablar porque hubo un debate reciente vinculado a que habían bajado los números en la pandemia, pero reconoció que esto había sido por la reducción de la movilidad. Luego de ese impasse en el que las cifras bajaron, vuelven a tener niveles similares a los que tenía antes del cambio de gobierno, y esto exhibe que en realidad la política de seguridad en términos generales no ha cambiado. Entonces allí nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que debería suceder para poder enfrentar el problema de la violencia principalmente, más allá de la delincuencia, la violencia a la que están expuestas las poblaciones más vulneradas de nuestro país principalmente? Cuando nos cuestionamos esto, empezamos a investigar y llegamos a un experto en seguridad pública colombiano, Jorge Melguizo. Él estuvo aquí en Montevideo, conoce mucho la realidad de la criminalidad y de la violencia en América Latina, y él nos comentaba algunas cuestiones que son necesarias cambiar para poder enfrentar el problema de la seguridad aquí en nuestro país, también trayendo la experiencia colombiana. La criminalidad es una criminalidad muy líquida, en términos de Bauman, las sociedades líquidas es una criminalidad muy líquida, fluye fácilmente, cuando se pone una talanquera fluye hacia otro lado, pero para enfrentarla tenemos medidas, instituciones muy rígidas, que respondemos de maneras muy rígidas a asuntos que son muy líquidos, muy fluidos. Tenemos que asumir que la criminalidad cada vez es más líquida y va buscando las formas de salirse de los cauces o de las talanqueras que le ponemos desde los lugares de contención. Y 2, que tenemos que ser más innovadores, más imaginativos, más creativos en las políticas públicas, en los programas públicos de seguridad urbana centrado en las ciudades. No se puede enfrentar la criminalidad solo como un asunto de policía o como un asunto de seguridad pura y dura. Nosotros en Medellín llevamos 30 años ensayando la fórmula también de enfrentar la criminalidad mediante la generación de proyectos sociales
de proyectos educativos y de proyectos culturales. Con esa frase que repetiré y que en Uruguay la he dicho ya varias veces, de que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Tenemos que ser capaces de lograr altísimas inversiones en proyectos sociales, educativos y culturales en los barrios donde la población, sobre todo la población joven, no tiene oportunidades, como una forma también de enfrentar a estos grupos delincuenciales. Melguizo habla de innovar en materia de políticas de seguridad. Concretamente, ¿cómo se puede llegar a eso? Bueno, él hablaba de alguna manera de la experiencia de Medellín, ¿no? Un lugar en el que él ha trabajado hace muchísimos años como activista social y también en cargos institucionales para hacer este cambio de modelo. Y de hecho, lo que él nos comentaba es que en 30 años la ciudad de Medellín tuvo una disminución del 96,3% en la tasa de muerte violenta por homicidio. Se pasó de 382 cada 100.000 habitantes muertes por homicidios a 14 por cada 100.000. Es un cambio más que sustancial. Obviamente que estos números son bastante diferentes a los de Montevideo, pero lo que muestran es la efectividad, y él nos mencionaba, la efectividad de este modelo de política social y cultural. Hablaba, por ejemplo, del caso de un jefe criminal de Medellín, uno de los más importantes, que estaba, a partir de estos cambios, a partir de la disponibilidad de oportunidades sociales y culturales en la ciudad, estaba llevando a su hijo a un taller de teatro comunitario, diciéndole a quienes daban este taller que él no quería que su hijo fuera como él. Eso es lo que dice Melguizo que hay que lograr que cambien los referentes culturales y que el éxito sea otro tipo de referencia que no tenga que ver en esos lugares donde los jóvenes tienen pocas oportunidades, que no tenga que ver con la criminalidad, que el éxito no esté vinculado con esto. Otra de las cosas que es necesario cambiar es la percepción de cómo se solucionan los delitos, cómo se solucionan los problemas, que no es la muerte una solución de ningún lado, de ninguno de los lados de la cara de la moneda, digamos, se puede ver la muerte como una solución, y él nos decía que esa es una de las cosas en las que hay que trabajar. Otra de las cosas en las que hay que trabajar es en poder generar consensos políticos que permitan que las políticas públicas trasciendan los cambios de gobierno y así tener una política de seguridad fuerte que se mantenga en el tiempo, pero sobre todo que esté apoyada por la sociedad. Yo creo que es fundamental que las políticas públicas sean construidas concertadamente entre quienes gobiernan y ciudadanías muy amplias, para que de esa manera, cuando haya cambios de gobierno, no cambien las políticas públicas solo por el cambio de funcionarios. Desafortunadamente sigue pasando en los gobiernos nacionales y locales que al cambio de funcionarios cambian las políticas. Las políticas tienen que ser una construcción ciudadana, una construcción colectiva, una construcción de gobernanza, es decir, con una altísima participación de la comunidad, para que se entienda que esta política no es ni de Bonomi, el ministro anterior, ni del actual ministro, sino que son acciones que tienen que ir derivando hacia otro lugar. Porque creo que es necesario poderle decir a los nuevos comandantes de la policía y de organismos similares, poderles decir, poderles mostrar otros puntos de vista, poder mostrar otras lógicas, poder hablar de otro tipo de construcción de medidas de seguridad, más allá de la policía pura y dura o más allá de las medidas que se consideran siempre de seguridad. Insisto, mostrar otras dimensiones es fundamental. Yo creo que hay que volver a replantear también en esa formación de comandantes de policía, volver a replantear qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos compartiendo y qué otro tipo de estrategias se pueden crear. Ahora cambiamos de tema. Integrantes de la bancada de la coalición de gobierno en la Cámara de Representantes decidieron justamente que en ese ámbito no se derogue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, en el proyecto de rendición de cuentas. Esto lo pretendía inicialmente el Poder Ejecutivo, pero finalmente, según este posicionamiento, no ocurrirá. El diputado nacionalista Sebastián Andújar reconoció que no hubo acuerdo para derogar la norma en la Cámara de Representantes al afirmar: no prosperará el artículo, y después las y los senadores verán si retoman la iniciativa y la llevarán adelante. Está todo acordado, salvo la Ley de Medios, concluyó Andújar, diputado nacionalista por el departamento de Canelones. Seguimos en el Parlamento porque la Comisión de Legislación y Trabajo de la Cámara Baja se encuentra estudiando un anteproyecto para modificar la Ley de Trabajo Sexual. El Sindicato de Trabajadoras Sexuales, OTRAS, exige que, entre otras modificaciones, el Ministerio del Interior deje de formar parte de los organismos que regulan su trabajo y que sea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que se encargue de la regulación. Asegurarnos que el trabajo sea reconocido como tal. Entonces, la órbita del Ministerio de Trabajo para que eso suceda es fundamental. Nosotros entendemos que las trabajadoras tienen que tener
el vínculo como cualquier trabajador para sus derechos con el Ministerio de Trabajo e ir saliendo de la órbita del Ministerio del Interior. Otero destacó la importancia de la seguridad social para que las trabajadoras puedan acceder a una jubilación, por lo que se propone que a través de INACOP se pueda pagar un tributo mediante una cooperativa. Además, proponen que las trabajadoras puedan tener un carnet que certifique su trabajo. Que la ley anterior es una ley que a lo sumo además no es completa y que su aplicación siempre ronda para el lado de la persecución muchas veces, ¿no? De la persecución. Entonces, uno no se imagina una ley que ampare a un trabajador y que puedas entrar a una obra de trabajo o a una empresa a pedir documentos, ¿verdad? Uno va a la planilla de trabajo y verifica que los trabajadores que están en la planilla de trabajo registrados son los mismos que están ejerciendo. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es el cacheo, otra cosa es la persecución. Atención, día de análisis político en MBD Noticias, edición central. Hoy Eduardo Botinelli, sociólogo de Factum, va a estar hablando de la campaña El Frente Amplio Te Escucha, que es un pilar de la gestión de Fernando Pereira al frente de la coalición de izquierdas, y justamente empieza ahora esa columna para poner la mira en ese asunto. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Yo decía recién, pilar de las propuestas de Fernando Pereira en la campaña rumbo a la presidencia del Frente Amplio y finalmente de su gestión. ¿Qué es la primera reflexión o cuáles son las primeras reflexiones con respecto a esta campaña El Frente Amplio Te Escucha? Bueno, sí, es como una marca, digamos, que instaló ahora Fernando Pereira en su presidencia, digamos, un diferencial, que lo que busca, digamos, rápidamente, ¿no? Es una gira, digamos, a nivel nacional, es decir, todo el interior del país, también en Montevideo, donde se genera el contacto con distintos niveles y que tiene algunas características interesantes, por lo menos inicialmente y en lo que es la idea y cómo se está llevando adelante. El primero es esto de salir, digamos, ¿no? De estar recorriendo fuera de una campaña electoral. Lo segundo es quiénes están participando, es decir, está Fernando Pereira como presidente, hay otras autoridades del Frente Amplio, pero también están involucrados senadores, senadoras, diputados del Frente Amplio, departamentales, también a nivel nacional, y en los 3 departamentos donde tiene las intendencias del Frente Amplio participa, en el caso de Montevideo, COSE, en el caso de Canelones, Orsi, y en el caso de Salto, Lima. Es decir, participan directamente las autoridades. Entonces, va a distintos niveles, todo en conjunto. Pero detrás de esto también hay otra serie de conceptos que tiene que ver con por qué se hace esto, digamos, por qué es que se lleva adelante esta campaña del Frente Te Escucha. Bueno, el primero, si se hace la campaña, es porque de alguna forma se está reconociendo que el Frente Amplio dejó de escuchar, ¿no? Por otro lado, es que en el propio discurso que se está asumiendo es que se cometieron errores y buscando dentro de los puntos que se presentan en esas reuniones cuáles fueron los errores o problemas de gestión o elementos no favorables, digamos, durante los gobiernos del Frente Amplio, y eso habla también de una autocrítica de las gestiones del Frente Amplio, y también en esta búsqueda la reconstrucción de vínculos a distintos niveles, con la militancia, digamos, más cercana, más dura, que no va a dejar de votar el Frente Amplio, pero que necesitaba también cierta cercanía, con los territorios, ¿no? Y también en esto ha cambiado un poco el discurso, de hablar de el interior, hablar de los interiores, ¿no? Como un elemento de diferencial. Un poco lo que decía con respecto a la militancia, la centralidad que tienen los comités de base en lo que es el Frente Te Escucha, tanto en lo que es las visitas como en la generación de nuevos comités. Y por lo tanto, digamos, generar una cercanía de la fuerza política, el partido político, con la ciudadanía, con la militancia y también con organizaciones sociales, porque esto incluye también las entrevistas con organizaciones sociales de cada una de las localidades que se visitan. Manejas la idea de que esto genera oportunidades, pero también desafíos para el Frente Amplio. ¿Cuáles son? Bueno, digamos como oportunidades, que no quiere decir que se concreten en sí mismos, justamente porque después en todo caso abordamos un poco los desafíos. El primero es algo que se está concretando y que la campaña por el referéndum fue un elemento que colaboró en esto,
que es la reactivación de la militancia. Esto que decía de los comités de base volvieron a abrir fundamentalmente y a tener actividad fuerte hacia el referéndum. Y esto lo que hace de alguna forma es reactivarlos e incentivar esa militancia, por lo tanto esa es una primera oportunidad que está llevando adelante. Por otro lado, otra oportunidad es conectar con sectores que son relativamente cercanos o fueron cercanos al Frente Amplio, algunos que abandonaron al Frente Amplio en la última elección, es decir, votos que perdió, pero también con organizaciones con las que no estaban tan cercanos, ¿no? Y ahí podemos ver lo que son las cámaras empresariales o los centros comerciales del interior de cada uno de los departamentos, y también uno que es significativo es la reunión con Un Solo Uruguay, ¿no? Es decir, una organización que estaba lejana del Frente Amplio y que busca acercarse a partir de este diálogo. ¿Qué otro elemento tiene? Bueno, tiene la posibilidad de generar expectativas hacia un posible cambio de gobierno, es decir, a favor del Frente Amplio, trazando de alguna forma una línea de mayor diálogo, de mayor proximidad, de mayor apertura, ¿no? Eso va a depender mucho de las respuestas, que es parte de lo que supone como desafíos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué respuestas del Frente Amplio después de estas recorridas, ¿no? Entonces, se muestra como un partido que está activo, es decir, está recorriendo, que está escuchando, y de ahí le presenta también la posibilidad de la generación de un programa de gobierno de cara a las elecciones de 2024, donde recoja de alguna forma algunos malestares, demandas, oportunidades que existen hoy y que están, digamos, diversas a lo largo de la sociedad, ¿no? Ahí está el capítulo desarrollado de las oportunidades. ¿Qué pasa con los desafíos, Eduardo? Bueno, los desafíos, primero ya tenía desafíos propios, digamos, de cara a ser oposición a retomar el gobierno. Esta instancia genera también una serie de expectativas, es decir, que las propias personas, organizaciones que participan, de alguna forma van generando expectativas en función de haber participado en una instancia. Entonces, a partir de eso, y decía, de la construcción de un programa, es, bueno, ¿cuál es la alternativa que puede presentar el Frente Amplio de cara al 2024 y un posible gobierno? Es decir, y ahí aparece un desafío, es decir, cómo transmite o qué está transmitiendo. El otro tiene que ver con posicionamientos ideológicos y de gestión, es decir, yo decía, hay sectores u organizaciones que estaban más cercanas y otras más lejanas. Hay posibilidades de acercarse ideológicamente, cuáles las expectativas que tienen esos núcleos y cuánto el Frente Amplio puede acercarse o no, cuánto puede dar respuesta a los reclamos que hay sobre las propias gestiones del Frente Amplio cuando fue gobierno. Y por lo tanto, a partir de todas estas reuniones que está teniendo, va recogiendo insumos, pero va a tener que dar respuestas, ¿no? Y ahí está el desafío, es decir, qué respuestas da, qué capacidad de respuestas tiene ante las expectativas que despierta, ¿no? Tanto de lo que pasó, es decir, de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, como de la generación de una expectativa de un posible futuro del Frente Amplio. Y ahí el desafío pasa también por la comunicación de qué es lo que se recoge y qué es lo que se plantea. Y lo que se recoge y lo que se plantea hacia adentro, hacia la interna, porque si hay cuestionamientos o hay reproches, digamos, hacia lo que fueron las gestiones, hay alguien que está siendo de alguna forma cuestionado y por lo tanto el manejo interno es importante, pero también hacia afuera, es decir, cómo despierta eso que va hilvanando, digamos, en esa construcción de respuestas hacia las demandas que recibe. Entonces, en definitiva, digamos, la pregunta que queda flotando tiene que ver con, bueno, cuáles son o cuáles van a ser las respuestas y qué esperanzas es que despierta el Frente Amplio para convencer de que efectivamente el Frente Amplio puede ser una mejor alternativa de lo que es el actual oficialismo. Toda iniciativa política es pasible de ser cuestionada. También hay miradas desde otras tiendas políticas que dicen, ojo que aquí lo que el Frente Amplio está haciendo es promover su aspiración electoral, o hay un objetivo meramente electoral cuando recorre el interior y, por ejemplo, se reúne con organizaciones con las que ha confrontado hasta no hace mucho tiempo. Eso también desde la tienda de la que llegan las críticas se ha escuchado. Es que sin dudas es parte, o sea, esto, a ver, es parte de un proceso
que tiene como miras 2024. Es decir, digamos, es como una especie de campaña, pero que tiene que ver con una construcción de largo plazo, si se quiere. No es ir sobre el final a una campaña electoral, sino retomar, digamos, a partir de ese diálogo, los cuestionamientos al Frente Amplio, pero también sí, trazar, generar vínculos y que esos vínculos sirvan en una posible campaña electoral hacia el próximo gobierno. Muchas gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Seguimos haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad y el aire de Uniradio. Les contamos que la falta de especialistas médicos afecta, por ejemplo, la atención de la primera infancia, también la salud sexual y la reproductiva y la salud mental de las infancias y las adolescencias en zonas rurales, según lo establece un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Se trata de un informe que llevó 1 año y medio de trabajo y apunta a revisar el estado del acceso de esta población a los derechos a la educación, la salud y la justicia. Para ello consultaron autoridades nacionales, departamentales, locales, sociedad civil y se recogió la voz de niños, niñas y adolescentes. Las políticas públicas tienen que tener una mirada específica a estas poblaciones, a la lejanía del acceso a los servicios que son tan fundamentales. Si bien la cobertura en lo que son las escuelas rurales y los CAIF es muy buena, luego este vínculo con el servicio educativo decrece en relación a lo que son la educación secundaria u otros niveles de educación. Ahí empieza a haber una deserción educativa. En el caso de la salud, la falta de especialistas también hace a que no se visualice o no se pueda tomar como especial atención una etapa muy vital y muy fundamental, lo que es por supuesto la primera infancia y también la adolescencia, con especial énfasis también en lo que es la atención sexual y reproductiva y el tema de la salud mental, habida cuenta de los índices de suicidio que también el Uruguay presenta y que también esta población tiene. También en el tema de la discapacidad, la detección de la discapacidad y el acceso a atención especializada es también un foco de preocupación. Y en el tema de justicia, fundamentalmente el retiro paulatino que ha tenido el Poder Judicial de las sedes que estaban ubicadas en pequeñas localidades para focalizarlas o concentrarlas en ciudades más grandes, lo que hace que el servicio no se presente. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional con una noticia que llega desde Paraguay y es que el expresidente Fernando Lugo, de 71 años, sufrió un ACV y está en coma inducido. Fernando Lugo gobernó Paraguay entre el 2008 y 2012 cuando fue destituido en medio de un polémico juicio político que terminó con la presidencia del único hombre que sin pertenecer al Partido Colorado llegó a ejercer la primera magistratura de ese país. El senador y expresidente paraguayo Fernando Lugo, de 71 años, sufrió un accidente cerebrovascular y está internado en terapia intensiva en coma inducido, informó este miércoles su médico, el también senador Jorge Querey. Lugo se desvaneció esta mañana en su oficina del Congreso, tras lo cual fue trasladado de urgencia al Sanatorio San Roque en Asunción, donde se le practicaron distintos estudios médicos que confirmaron que sufrió un ACV cuyo alcance aún se desconoce. Querey dijo que los médicos sospechan que el ACV comenzó en el vuelo que Lugo hizo a Colombia para la asunción de Gustavo Petro este domingo y que el de este miércoles fue su segundo evento, que se conoce como un ataque epiléptico. El médico también indicó que Lugo, quien recibe tratamiento por hipertensión desde hace al menos un año, tiene una pequeña lesión que está controlada, aunque también reconoció que no puede decir que esté fuera de peligro, explicando que durante 24 horas se lo mantendrá con soporte vital y después se irá desconectando según cómo vaya respondiendo. El ejército chino terminó sus maniobras militares en los alrededores de la isla de Taiwán, que se prolongaron más tiempo del que estaba previsto, aunque, según Pekín, se van a mantener vigilantes a todo lo que acontezca en el estrecho de Taiwán y en el mar meridional de la China. Paralelamente, Taiwán comenzó ejercicios de defensa ante una hipotética invasión de China, mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien con su visita desató toda esta crisis, dijo que su país no va a permitir que China aísle a Taiwán.
En un breve comunicado publicado por la red social Weibo, equivalente en China al Twitter, el portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Chino, CG, afirmó que habían completado con éxito varios objetivos en las recientes maniobras y que se han probado de manera efectiva las capacidades integradas de combate conjunto de las tropas. En el mismo comunicado, Pekín asegura que mantendrían los ejercicios regulares y las operaciones habituales en el área, entre las que se incluyen las patrullas en el estrecho de Taiwán, un día después de que el propio ejército taiwanés comenzara sus maniobras para poner a prueba su capacidad defensiva frente a una hipotética invasión por parte de China, ejercicios que tendrán continuación el jueves. Las maniobras de guerra chinas comenzaron el pasado jueves en respuesta a la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y que inicialmente debían concluir el domingo, mientras que Taiwán ha descrito la presencia militar china en las citadas áreas como un bloqueo, y la presidenta Tsai Ing-wen calificó la elevada amenaza militar de China de irresponsable. La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era, el libro blanco publicado por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, define cómo Pekín pretende tomar la isla mediante incentivos económicos y presión militar para crear un vasto espacio para la reunificación pacífica, pero advierte que no dejará lugar para actividades separatistas de ninguna forma. La Casa Blanca informó a través de un comunicado que el presidente de ese país, Joe Biden, decidió mantener y renovar la cooperación con Colombia en el tema vinculado al tráfico de drogas, particularmente en el monitoreo y control del espacio aéreo, porque se entiende que precisamente por ahí transita parte de la droga que llega a Estados Unidos. El presidente Petro había destacado que esa es una de sus luchas fundamentales, aunque también había prometido cambiar la política de drogas, porque entiende que la paz no es posible en su país si esto no se soluciona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este martes una orden dirigida a los departamentos de Estado y de Defensa para que sigan prestando ayuda al gobierno de Colombia, en particular en el control del espacio aéreo, certificando que es necesaria la interdicción de aeronaves de las que se sospeche razonablemente que se dediquen principalmente al tráfico ilícito de drogas en el espacio aéreo de ese país. El documento oficial de la Casa Blanca señala que Colombia cuenta con procedimientos apropiados para evitar la pérdida de vidas inocentes en el aire y en tierra, incluyendo medios efectivos para identificar y advertir a una aeronave antes del uso de la fuerza, y que ahora el secretario de Estado Antony Blinken deberá notificar al Congreso sobre esta decisión de Biden y esperar su ratificación en ese ámbito. El abordaje de la política de drogas será clave para el gobierno de Petro, luego que en su discurso de asunción el nuevo mandatario colombiano destacara que la paz es posible si se cambia la política contra las drogas. Durante la campaña electoral, el eje de su argumentación estuvo basado en cambiar el actual modelo prohibicionista por un enfoque de derechos humanos, regulación y que aborde al consumo como un problema de salud pública, al tiempo que el gobierno de Colombia ha estimado que en 2020 había unas 140.000 hectáreas sembradas de coca a nivel nacional, cifra inferior a las 171.000 que había en 2017, pero que sigue siendo un foco de preocupación para los colombianos. Hay preocupación por la situación en la planta nuclear de Zaporilla en el sudeste de Ucrania, la más importante de Europa y una de las tantas que tiene Ucrania precisamente en manos rusas prácticamente desde que comenzó la invasión. Rusia y Ucrania intercambian acusaciones, se acusa a los ucranianos de bombardear deliberadamente esa central para provocar un evento que podría ser catastrófico, no solo para Ucrania, sino para los países vecinos y también para el mundo entero. El G7 reunido en Alemania realizó este llamamiento cuando se recrudecen las tensiones en torno a la mayor central nuclear de Europa, afirmando que es la permanencia del dominio ruso sobre la central nuclear la que pone en riesgo la región, y se declararon profundamente preocupados por la seria amenaza que representa la ocupación rusa de las instalaciones, que eleva significativamente el riesgo de un accidente o de un incidente nuclear que pondría en peligro a la población de Ucrania y de los estados vecinos, así como a la comunidad internacional. Rusia, por su parte, solicitó para este jueves una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de abordar la situación en la central de Zaporilla controlada por sus tropas y que, según Moscú, está siendo atacada por Kiev. El embajador adjunto ruso ante Naciones Unidas, Dmitry Polayinsky, adelantó que se espera que en la cita comparezca por videoconferencia el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, quien alertó que se está jugando con fuego y que existe el riesgo de un desastre nuclear.
En medio de una fuerte tensión en torno a Zaporilla, Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de poner en riesgo la seguridad de la instalación que el ejército ruso tomó en las primeras semanas de su invasión, al tiempo que se lleva meses tratando de organizar una misión de expertos para evaluar la situación en la planta, algo que por ahora no se ha concretado a falta de los acuerdos necesarios de todas las partes involucradas. El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporilla, Oleksandr Staruk, comparó la central con una bomba, explicando que si ocurre un incidente nuclear, no solo el sur de Ucrania, sino también Crimea y Rusia se verán afectados, ejemplificando que una bomba nuclear contiene 9 kilogramos de uranio o plutonio y que la planta tiene 1.200 toneladas. Ahora es tiempo de hacer una breve tanda en esta edición de MBD Noticias Central, pero no se vayan porque hay más. Ahora nuestro segundo bloque. Hemos tenido muchos móviles, pero hay espacio para uno más. Está pronta Macarena Vico. Vamos a saber de qué se trata lo que viene. Adelante, Macarena. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Bueno, estamos en el complejo Crece Flor de Maroñas porque la Orquesta Filarmónica está ofreciendo conciertos en los barrios y hoy está aquí con un programa del bandoneonista y compositor Astor Piazzolla. En este momento pueden escucharlo de fondo. Hoy está acá, pero mañana la orquesta también va a estar recorriendo otros barrios. Va a estar en Euskal Herria, en Malvin Norte, en el Centro Cultural del Artesano, en Barrio Peñarol. Eso será el viernes y en todos los casos las obras comienzan a las 19:30 y tienen entrada gratuita. Está presentando 13 obras hoy la Filarmónica. Son obras que tienen algunos arreglos del director Álvaro Agopián, que está hoy dirigiendo la Filarmónica, y también están como invitados Néstor Vaz en bandoneón y Javier Toledo en piano. Además, comentarles que esta semana la Filarmónica empezó a tener una sala propia después de 63 años, donde podrán ensayar de una manera mucho más profesional, así que seguramente lo veremos reflejado en sus obras. Bueno, los dejamos con lo que está pasando en este momento, que están tocando Milonga del Ángel de Astor Piazzolla. Milonga del Ángel de Piazzolla, justamente en el móvil que cerraba recién Macarena. Estamos cerrando casi la edición de hoy, pero les comentamos algo más porque fue adelanto antes de la última tanda. Ocurre que en julio se comercializaron 4.181 vehículos 0 kilómetro, lo que significa un incremento de casi 4% con respecto al mismo mes del año 2021. Según datos relevados por la Asociación del Comercio Automotor, ACAU por sus siglas, las ventas se recuperaron luego de 2 meses de caída. En julio en particular se dio un fuerte incremento en autos, 28% crecieron esas ventas. Fueron 2.818 frente a 2.198 de julio del año 2021. En el periodo de enero-julio se comercializaron en total 30.476 vehículos 0 kilómetro, casi 3% más que en el mismo periodo de 2021. Ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. AEBU será el centro hoy, el tema hoy en la entrevista que ya estará haciendo Wilmar Amaral por motivos coyunturales y por motivos históricos. Y ahora, pronóstico del tiempo. Informa Inumet lo siguiente. Les cuento que no se espera que llueva para las próximas 48 horas. Mañana jueves 11 de agosto en Capital y cercanías la mínima será de 3 grados, la máxima de 17 y en horas durante la madrugada habrá heladas. El viernes pasado mañana 12 de agosto mínima 6 grados, se eleva bastante, máxima 19, también sube y ya tenemos algo del fin de semana. El sábado 13 tendrá una mínima de 10 y una máxima de 20. Hasta aquí la información por hoy. Mañana bien temprano, primera edición de MBD Noticias y la continuidad habitual en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar. Que pasen bien. Declararon 14 personas por las denuncias de amenazas a ministras del tribunal que revocó la sentencia antivacunas del juez Recarey. Fiscal citó a declarar al director de la cárcel de mujeres tras muerte de una interna. Investiga posible omisión de asistencia.
Organización liderada por el narco uruguayo Santiago Marcet estuvo detrás del atentado a la Brigada Antidrogas en Montevideo y las amenazas a la fiscal Mónica Ferrero. El Ministerio de Cultura intervino el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada por presuntas irregularidades, uso indiscriminado de fondos y falta de balances. El Frente Amplio anunció que propondrá cambios en la ley Cristal para que quien cometa falta grave no pueda ser candidato o candidata electoral. Vecinos a favor de la construcción de un puerto para cruceros en el dique Mauá se manifestaron. Denuncian despidos en la mutualista Casmu y el sindicato negocia con la directiva. Un estudio sobre el consumo revela una caída de 6% en el último mes. Los productos de limpieza y cuidado personal son los rubros que experimentan mayor rezago. Diputados de la coalición de gobierno decidieron que en la Cámara Baja la ley de medios no sea derogada en la rendición de cuentas. El Frente te escucha, oportunidad y desafíos para el Frente Amplio. Análisis de Oscar Botinelli. China anunció el fin de ejercicios militares cerca de Taiwán. El expresidente paraguayo Fernando Lugo sufrió un ACV y está en coma inducido.